Muy buenas tardes a todos, me llamo Moisés Morera, soy el director de programación de la Casa de América y quiero darles una especial bienvenida a esta casa, la casa de todos los latinoamericanos aquí en Madrid. Para la Casa de América resulta muy satisfactorio presentar esta tarde el diálogo Autoficción en el teatro, una experiencia compartida, que resulta de las experiencias como hombres de teatro volcados en la autoficción de Sergio Blanco y Borja Ortiz de Gondra, quienes abordarán en este diálogo las particularidades, posibilidades y desafíos de un género dramático aún no bien comprendido, pero en auge tanto en el teatro como en la novela. El diálogo entre estos dos dramaturgos de referencia del panorama teatral hispanoamericano estará moderado por Ángela Monleón, directora de la revista Primer Acto. Se dice que el término autoficción ha sido acuñado por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, aquí presente, e implica el decirse a uno mismo en escena. La autoficción se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural en diferentes géneros, incluyendo el teatro, sin renunciar a participar de la actual y creciente politización del arte. Así, podemos identificar en el teatro hispanoamericano a una serie de dramaturgias que han condenado de diferentes maneras el problema de la violencia machista y social. En estos montajes se evidencia la capacidad de la autoficción para generar un discurso crítico contra problemas del mundo real. La autoficción no solo se va inventando, sino que va corrigiendo, alterando, mejorando y a veces empeorando, construyéndose en un juego de construcciones infinitas. Finalmente, se trata realmente de una verdadera ingeniería del yo. A lo largo de sus 30 años de vida institucional, la Casa América ha mantenido un compromiso muy activo con la dramaturgia hispanoamericana y programa con frecuencia diálogos como el que hoy presentamos, sesiones de teatro de cámara, talleres de actuación, escritura y dirección y otras actividades relacionadas como presentaciones de libros y lectura. Sean nuevamente muy bienvenidos a esta casa y espero que disfruten de este diálogo. Muchas gracias. Bueno, vamos allá. Muchas gracias en primer lugar a Casa de América por habernos recibido, por la hospitalidad, por estar aquí esta tarde. Gracias también a Sergio, muchas gracias Sergio por todo, por esos regalos que nos hace, ya no solo a Primer Acto, sino al teatro en general. Gracias también a Borja por lo mismo. Espera, me voy a poner un poquito para atrás. Así, ya sí os veo bien a los dos. Sí. Y bueno, claro, estoy aquí como moderadora, pero yo creo que estos señores ambos necesitan poca moderación porque tienen muchísimas cosas que contar y han hecho muchísimas cosas en el teatro. Y yo voy a tratar de haceros un resumen pequeñito porque es tanto que, bueno, pero para refrescar y que recordéis. De Sergio Blanco podemos decir muchas cosas, pero vamos a decir que sus piezas han sido distinguidas en reiteradas oportunidades con prestigiosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Dramaturgia de Uruguay, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio Internacional Casa de las Américas, el Premio Theatre Awards al Mejor Texto en Grecia. En 2017 y en 2020 sus piezas Tebas Land y La ira de Narciso han recibido el Premio Británico Award of West End en Londres, y entre sus títulos más conocidos se destacan Slaughter, Barbarie, Cassandra, El salto de Darwin, Tebas Land, Hostia, La ira de Narciso, El bramido de Düsseldorf, Cuando pase sobre mi tumba, Tráfico, Confesiones, Zoo y Tierra. Decir que la mayoría de sus obras han sido traducidas a distintas lenguas y publicadas en diferentes países. En estos últimos años, sus espectáculos han recorrido los festivales internacionales del mundo entero y al ser puesto en escena en los 5 continentes, Blanco se ha convertido en uno de los dramaturgos de la lengua española más representado de su tiempo. Al hilo del encuentro que nos reúne hoy, decir que Sergio, en palabras de Borja, es quien mejor ha teorizado sobre la autoficción en el teatro, en un libro imprescindible para comprender este género,
Autoficción, una ingeniería del yo, que ha publicado Punto de Vista y que tenéis en la puerta, por si lo queréis pescar, quien no lo tenga ya. Por su parte, Borja Ortiz de Gondra se consagra como dramaturgo al ganar, entre otros, los premios teatrales Marqués de Bradomín, Calderón de la Barca, Lope de Vega o Max a Mejor Autoría Teatral. El estreno de su primera obra se produce en 1999 en el Centro Dramático Nacional y desde entonces no ha dejado de presentar sus obras regularmente en teatros de España y América Latina. Algunas de ellas han sido traducidas, empiezo con la retahíla, al alemán, al checo, al finés, al francés, al griego, al húngaro, al inglés, al italiano, al portugués o al rumano. Luego, sus últimas obras se inscriben en el campo de la autoficción teatral con una trilogía sobre su propia familia, Los Gondra, una historia vasca, Los otros Gondra, relato vasco, y los últimos Gondra, memorias vascas. Las 3 obras fueron presentadas conjuntamente en el Centro Dramático Nacional en otoño del 2021. En ese mismo año publicó también su primera novela, Nunca serás un verdadero Gondra, en Random House, y como nos contará, ya está embarcado en la segunda. Esto, bueno, a modo de pequeña presentación, porque han hecho muchas más cosas, dan taller, bueno, 1000 cosas, pero para recordar. Y un poco para iniciar este diálogo, porque va a ser un diálogo básicamente, yo quería recordar 2 afirmaciones que hicieron en la conversación que tuvieron este verano en la revista, que tuvieron para la revista Primer Acto. Todo empezó porque queríamos hacer una entrevista a Sergio. Sergio dijo, no tengo tiempo. Yo le dije a Borja, ¿por qué no entrevistas a Sergio? Porque como sabía que eran amigos, era una manera de no hacer pressing. Y entonces dijo Sergio, bueno, ¿y si hacemos un encuentro online? Y ahí sí quedamos una tarde que hacía un calor en Madrid bárbaro, creo que en París también la cosa estaba interesante, y tuvieron una conversación preciosa sobre autoficción que se recoge en el nuevo número de Primer Acto, y al terminar era como, jo, qué pena que esto no podamos hacerlo en vivo, jo, qué pena que esto no lo podamos compartir presencialmente, y de ahí vino un poco a decir, bueno, pues ¿por qué no continuamos, no? Y es por eso que estamos aquí, para que continúen o recuerden ese diálogo que tuvieron una hermosa tarde de verano, ¿no? Iba a decir cuando todos éramos jóvenes, pero ha pasado demasiado poco tiempo, ¿no? O sea que más o menos igual. Y bueno, para arrancar, hay dos cosas dos afirmaciones que me parecen muy bonitas y muy hermosas y que pueden servir de punto de partida, ¿no? En un momento de la conversación, Sergio dijo, para la autoficción, los seres humanos no somos islas, sino un archipiélago. Por eso mismo, las historias de los unos son las historias de los demás. Y por su parte, Borja decía, la autoficción nos hace entender la multiplicidad de identidades y cómo uno no es solo uno. Justamente nos sirve para arrancar etiquetas. Bueno, a partir de estas 2 afirmaciones, yo creo ya que empecéis vosotros a dialogar entre vosotros, y yo os lanzo también una piedra, porque hay un nombre que aparece mucho en vuestra conversación, que es Narciso, y el mito de Narciso. Hay un cuadro, hay un agua que reverbera. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar de los 2? Creo que es Sergio que cuenta muy bien esto que se conoce poco de Narciso, del cuadro. Bueno, primero, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias a Casa de América por recibirnos. Siempre que me recibe Casa de América es un lugar donde me siento muy, muy cuidado, muy atendido, muy bien recibido. Con todos sus equipos, en particular con Ana María, con quien ya llevamos muchos años llevando adelante actividades. Siempre un placer estar en este lugar. A mí, más que el diálogo, me gusta la noción de la conversación. Okay. Porque hay algo en la conversación que me resulta interesante, que es esa capacidad que podemos tener de convertirnos. El desafío siempre de conversar con alguien para mí es ver en qué puedo yo convertir a Borja y en qué cosas Borja me va a convertir a mí, porque es algo que me sucede mucho. Tú hablabas de una amistad y sin lugar a dudas con Borja tenemos una amistad de muchos años. Es una amistad que no entra en la intimidad de nuestras vidas, es una amistad que tiene una cierta elegancia de encontrarnos siempre en lugares públicos como café, como restaurantes, donde desayunamos, almorzamos, cenamos, y es un gran amigo, una gran amistad, pero
sin entrar nunca en lo molesto que a veces tiene la intimidad o la privacidad, porque hay amistades donde uno entra en esa intimidad, y Borja es uno de los ejemplos que yo tengo de una gran amistad, de persona con la que nos vemos cada tanto, y cuando nos encontramos retomamos el diálogo como si lo hubiéramos dejado en el encuentro anterior. Tengo una gran admiración no solamente por su obra, sino también por su pensamiento, y es una persona con quien a veces tenemos también breves intercambios por WhatsApp o por mail. Entonces, algo que me resulta muy interesante siempre con Borja cuando nos juntamos es que nos prestamos no tanto al placer del diálogo, sino a la conversación. Al menos en mí, cada vez que converso con Borja, algo cambia en mí, o algo se activa o algo se modifica. Siento que tengo una hermandad con él porque nos une este mundo de la autoficción. Eso no me pasa con mucha gente. Tengo por ahí otras grandes amistades, otras grandes hermandades, que son también dramaturgas, dramaturgos, directores, escritores, intelectuales, pero no necesariamente personas que se dediquen a la autoficción. Borja es realmente un hermano de la autoficción, con quien compartimos esta pasión, y es alguien con quien mutuamente nos defendemos también, porque la autoficción es un género que también recibe muchos ataques, y creo que eso nos hermana mucho también. Entonces me gusta prestarme a esta idea de conversar, y estas dos ideas que tú planteas del archipiélago rápidamente, yo diría que es la base de la autoficción y que es la base del humanismo, y la autoficción reconoce uno de sus maestros a Montaigne como uno de los grandes impulsores del humanismo, en esta idea de que hablar de uno es también hablar de los demás, que quizás se desprende esta imagen del archipiélago, que es muy bonita, que yo la tomo en realidad de la meditación número 17 de John Donne, cuando dice los seres humanos no somos islas, sino que somos un archipiélago, estamos todos unidos. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Es decir, muere una persona y muere la humanidad. Yo creo que ese aspecto del humanismo me resulta conmovedor, me resulta tentador y me apacigua mucho también. Sin por ello eliminar las diferencias y lo que es la biodiversidad de la especie humana, de que nos separan culturas, lenguas, creencias, pero pese a eso hay algo en común que tenemos los seres humanos, algo similar, y eso es lo que nos hace como una especie de archipiélago, que no somos islas, no estamos aislados, sino que estamos vinculados. Y la autoficción adhiere mucho con ese principio, y por esa razón hablar de uno no solamente es hablar de uno, sino que hablar de uno es también hablar de la historia de los demás. Esta imagen que yo he repetido varias veces, que yo hablo de mi lágrima, o parto de mi lágrima, pero para hablar del diluvio, ¿no? Y que la vocación de la autoficción no es encerrarse en un encierro, valga la redundancia, ególatra o de autocontemplación, sino que es buscar en uno, en un deseo permanente de encontrar a los demás. Y allí se puede conectar con el mito de Narciso y con la figura de Narciso, un mito que conocemos mal. Yo le debo a la gran profesora y doctora Luz Neira, con quien tuve la dicha hace unos años de trabajar en un proyecto Crossing Stage, que está aquí, Sonsoles Herreros Laviña, que fue la directora, que hicimos junto con la Universidad Carlos III y con 7 universidades de 7 países europeos. Y conversando un día con Luz Neira, aprendí algo que es la versión de Pausanias del mito de Narciso, que a veces desconocemos. Y es que Narciso, según la versión de Pausanias, tiene una hermana gemela, que se le parece mucho, que es matada por las ninfas, y que por lo tanto cada vez que Narciso va a verse al río, lo que está buscando es el reflejo de su hermana gemela muerta. Y a mí me parece que esto cambia absolutamente la lectura del mito, ¿no? Y nos muestra que el mito de Narciso es mucho más complejo de lo que pensamos, que es alguien que se está mirando a sí mismo, que se está autocontemplando, pero buscando esa otredad, buscando esa otra parte, incluso esa parte femenina que no es él, que es esa hermana muerta, ¿no? Y yo creo que la autoficción se inscribe, o el procedimiento autoficcional, o el emprendimiento, podríamos decir, se inscribe en este movimiento de trabajar con la imagen de uno, pero siempre buscando la otredad,
que puede haber en uno. Bueno, ¿qué dices después de eso? Bueno, lo primero yo quería también agradecer muchísimo a Casa de América este encuentro que llevábamos esperando mucho tiempo, porque yo realmente me formé aquí, hice un montón de talleres en los años 90 con grandes dramaturgos y directores latinoamericanos, y creo que ese puente entre el teatro español y el teatro latinoamericano, que yo siempre he formado parte de él, comenzó aquí, y con Sergio tratamos de seguir manteniéndolo porque nos parece importante, ¿no? Y respondiendo a sus halagos inmerecidos, yo siempre digo que trato de encontrar referentes de gente a la que admiro, porque me interpelan cada vez que nos juntamos o nos sentamos a hablar. Y con Sergio me pasa esto, ¿no? Yo siempre he dicho que realmente no me senté un día a hacer autoficción. O sea, la autoficción vino de una manera muy, muy intuitiva. Yo en un momento dado no encontraba la manera de contar una cosa que era muy personal, y se me ocurrió ponerme en el centro, no para contar mi historia, como dice muy bien Sergio, sino para compartir mi dolor, y pensando que mi dolor privado se podía convertir en un testimonio público, ¿no? Y o sea, es decir, llegó de una manera muy intuitiva a la autoficción, pero luego, evidentemente, cuando uno entra en un género nuevo, trata de documentarlo, trata de encontrar las claves teóricas. Y para mí, el libro de Sergio, La autoficción, una ingeniería del yo, me hizo, digamos, clasificar de una manera muy rigurosa las estrategias que yo había utilizado inconscientemente. Él las había estudiado, analizado y descrito cada una de ellas, ¿no? Para mí fue una manera de entender que alguien podía reflexionar y aclarar aquello que yo había conseguido de manera muy intuitiva. Y a partir de ahí siempre lo admiré, nunca pensé que iba a poder compartir con él grandes momentos de interpelarnos uno al otro. Digo que es una amistad muy, muy extraña porque nos vemos muy poco, pero siempre que nos vemos hay algo que te vuelves a casa. Él tiene su cuaderno de notas, yo también lo tengo aquí. Te vuelves a casa haciendo una serie de anotaciones de esto lo tengo que mirar, ¿no? Y para prolongar un poco más lo que ya hablamos en primer acto, que está ahí, él ayer tuvo un encuentro muy hermoso con estudiantes de dramaturgia en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, al que yo asistí, y tomé dos notas de dos cosas que me resonaron y que me gustaría profundizar en ellas, porque es un poco la continuación de donde veníamos, ¿no? Y les leo muy rápidamente dos cosas que dijo él. Bueno, en primer lugar habló de que el arte no es una reproducción enigmática. Perdón, es justo lo contrario. El arte es una reproducción enigmática, no mimética de la realidad. Es decir, esta idea de que la autoficción no nos pone en escena a nosotros, a la persona civil que somos en la calle, sino a alguien que se parece mucho a nosotros, que tiene puntos en común con nosotros, pero que no somos nosotros. Y ahí está el kit de la cuestión de la autoficción, cómo ser y no ser al mismo tiempo. Y en relación con eso, él habló del claroscuro y de cómo el claroscuro es algo que siempre en el mundo del arte nos ha hecho entender que la realidad es mucho más compleja que lo que se ve a primera vista. Y yo, que vengo del Japón y estoy completamente obsesionado con cosas que he descubierto allí, encontré este libro, es El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki, que es un libro muy, muy famoso. Y justo ayer, releyéndolo, encontré una cita que yo se la quiero proponer porque me parece que da lugar a un debate muy interesante. Dice Tanizaki: pienso que la belleza no está en los objetos, sino que es producto de las sombras creadas por esos objetos. La belleza reside en el claroscuro. Creo que esta idea de no es nuestro reflejo lo que importa encima de un escenario, sino el claroscuro que dejamos sobre nuestros dolores, que puede ser compartido siempre y cuando lo dejemos en la sombra. Es decir, esta idea de que las sombras nos crean, o sea, mi cara no es interesante, lo que es interesante son las huellas que deja la sombra en mi cara para que el que está mirando en el otro lado, al otro lado pueda reconocerse, ¿no? Esa idea de sombra que crea realidad me parece que es una imagen muy significante para tratar de explicar esto que nunca conseguimos definir claramente, cómo somos y no somos.
en un escenario cuando hacemos autoficción. Sí, es muy interesante eso. Tú dijiste algo que para mí es una de las claves de la autoficción, que es la noción de ser y no ser, ¿no? Y yo propongo al gran enigma hamletiano, shakespeariano, también renacentista de ser o no ser, yo planteo que la autoficción invita a ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? De que se puede ser y no ser al mismo tiempo. El teatro ya en sí mismo es y no es el arte donde las cosas son y no son, y por eso es un arte que antropológicamente sobrevive y no sobrevivirá, y continuará hasta el fin de los tiempos, porque toca algo esencial al ser humano, ¿no? Lo que es y lo que no es. Y en el teatro es un arte en donde las dos cosas se dan en un mismo soporte, es y no es al mismo tiempo. Y la autoficción hinca, digamos, el diente un poco en esta noción de ser y no ser, ¿no? Que me parece que alivia mucho. El ser es algo absolutamente complejo y complicado, el no ser nos alivia un poco, ¿no? El suspender el ser nos alivia. Entonces yo creo que la autoficción juega con eso, que estoy de acuerdo con lo que tú decís, que no somos nosotros en la autoficción, sino que somos la representación de nosotros mismos y que hay una distancia. En este momento yo estoy dictando un seminario en el Matadero y el título de ese seminario es Autoficción, el desvanecimiento del yo, ¿no? Entender que en la autoficción el yo no se refuerza, sino que se desvanece también y se diluye, ¿no? Y que la autoficción triunfa cuando ese yo se traiciona a sí mismo también, ¿no? Y que el yo es un punto de partida, ¿no? Uno parte de sí mismo, pero ese yo es proyectado a un campo de ficción que lo va a modificar, que lo va a traicionar, que lo va a cambiar. Y a mí me pasa que yo me siento muy ajeno a mi yo. Cuando yo me veo en escena o cuando veo mi representación en escena, siento que realmente no tengo nada que ver con eso, que yo fui un punto de partida, pero que lo que está allí es una representación. Esto que decía Borjas también me resulta muy interesante. Para mí el arte nunca reproduce miméticamente al mundo, sino que es una reproducción enigmática del mundo, ¿no? Que nos cuestiona, que nos interpela. Entonces, en la autoficción a veces ponemos mucho el acento en el prefijo griego auto, y nos olvidamos del término ficción, que es lo que más pesa para mí en la autoficción, que es lo más interesante y que le gana al auto, ¿no? Yo lo insisto mucho en mis espacios académicos, o en los espacios de talleres o de seminarios, insisto mucho en esta idea de que no hay que olvidar el término ficción, que forma parte de la autoficción, ¿no? Y que a veces el auto es un punto de partida, pero que no se tiene que terminar allí, sino puede fracasar el emprendimiento autoficcional cuando queda muy encerrado en la pequeña historia. La pequeña no porque no tenga valor, sino por lo modesta. Lo interesante es cómo se lanza ese campo de ficción y cómo la ficción va a modificar, va a cambiar, va a transmutar, va a convertir esa historia, ese yo. Interesante, al menos a mí, la experiencia autoficcional, es ver cómo mi yo se transforma en otra cosa, en esos mecanismos de poetización. De allí que sea tan importante conocer el mundo de la ficción cuando uno se lanza en las autoficciones. Además es algo de lo que sí comentabais, y cómo a veces la biografía o el testimonio va en contra, decías tú en un momento dado, de lo que es la autoficción, ¿no? Pues claro, ahí va un poco otra de las cuestiones que os quería, para que conversarais, lanzar, es que os ha permitido la autoficción. ¿Por qué llegáis ahí? ¿Cómo llegáis? ¿No? Mira, al hilo de eso, yo insisto, llegué realmente de una manera intuitiva a la autoficción. Y cuando entendí en mi propia carne, no de una manera intelectual, sino de una manera física, esto que acabas de explicar, fue cuando me senté a ensayar. Yo había escrito una obra en la que supuestamente yo era yo, pero no la dirigía yo, la dirigía un director. Entonces, yo que no tenía herramientas como actor, en un ensayo me tuve que sentar con un director que me hizo un análisis de texto del texto que yo había escrito para dirigirme como actor, dándome su lectura para que yo hiciera ese texto no como yo lo había pensado en mi casa como autor, sino acomodándome a su idea de lo que ese yo tenía que ser en el espectáculo. Esto es súper loco, porque es un director que me estaba obligando a representarme a mí mismo de la manera, un texto que yo había escrito, de la manera en que él me veía, ¿no? Pasado el susto, entendí que esto era la autoficción.
que no era yo. No era yo. O sea, digamos, la biografía real se quedaba atrás. Había algo que era, tú lo explicas muy bien, era yo más un plus, ¿no? Y cuando después de muchos ensayos, llegué a, no digo a encontrarlo, pero por lo menos a agarrarme un mecanismo para hacer eso, yo entendí que la manera en la que físicamente yo sentía en el cuerpo que esto se producía, o sea, había una extraña, un extraño cambio en lo que ocurría en la realidad del escenario, era, yo salía a escena, empezaba a hablar como yo mismo, pero había un momento que yo sabía, un momento en que yo ya dejaba de ser yo. Y algo se producía en que el escenario daba cuenta de algo que ya dejaba de ser yo. Además, el director se había empeñado en que fuera con mi ropa de calle. O sea, todo tenía que ser muy real, ¿no? Pero como dices tú muy bien, el escenario y lo escénico expulsa de alguna manera la realidad absoluta. Uno no puede hacer realidad en escena. En cuanto uno se sitúa enfrente de otro y hay una mirada, aparece este grado, aunque sea mínimo, de la teatralidad. Y ahí, intuitivamente, es cuando yo empecé a comprender, y lo utilicé mucho a partir de ahí en mis escrituras, la traición del yo, ¿no? Que es algo de lo que tú hablas muy bien. Para hacer, vamos a llamarla autoficción honesta, no digo si buena o mala, pero honesta, lo principal es traicionar al yo. Y creo que una de las grandes, que además nosotros lo hemos discutido mucho, uno de los grandes malentendidos y que es lo que ha provocado esta como reacción visceral contra la autoficción, son los casos de autoficción en que se convierte, digamos, en que no hay filtro y la autoficción se convierte casi en una exhibición impúdica. Nosotros estamos muy de acuerdo en que la autoficción es lo contrario de la exhibición, ¿no? Es algo que no, yo insisto, no tratamos, la gente cree que es algo muy onanista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como yo voy a hablar de mí y te voy a mostrar lo interesante que es. Cuando en realidad la buena autoficción hace lo contrario. Lo que hace es esconderse, pero tratar de transmitir un dolor que es privado, para que resuenen los demás, ¿no? Ya venía esa imagen que nos parecía muy hermosa de cuando se tira la piedra en el lago y empiezan a reverberar las ondas, lo que llega al final a la otra orilla es un leve recuerdo de esa piedra que cayó. Entonces, para mí la autoficción no es la piedra que cae, es la onda que llega al final del lago, ¿no? Porque ser uno mismo en escena, que para empezar es imposible, o sea, no se puede ser uno mismo, ¿no?, en escena, y además es muy mal teatro. Sí, siempre es importante, ¿no?, separar, tú decías dos palabras, testimonio y lo autobiográfico, que muchas veces se lo malinterpreta. Yo creo que en tanto el teatro testimonio, el teatro documento, el biodrama, el teatro verbatim, se emparentan con la autoficción, pero no son autoficción. Quizás porque en la autoficción hay un placer por no ser fiel al testimonio, ¿no? Está el placer de lo ilegítimo, de traicionar. La autoficción es un territorio absolutamente amoral. No reivindica la fidelidad, sino que defiende la infidelidad, ¿no? No hay nada más placentero que la infidelidad, y cuando uno se es infiel a uno mismo con uno mismo, no tiene que rendir cuentas a nadie, con lo cual es absolutamente placentero. Pero quizás allí donde nos separamos de todas estas formas teatrales es que la autoficción va a reivindicar el placer de distanciarse del documento, ¿no?, de traicionar lo real, de no serle fiel, de deformar esa imagen. Y la gran diferencia que existe con la autobiografía, que a veces se confunden los géneros a raíz de un gran desconocimiento, muchas veces los ataques que vienen hacia la autoficción, cuando uno habla con la persona, descubre que hay un profundo desconocimiento, una gran ignorancia teórico-técnico-literaria de lo que es el género autoficcional, o de lo que son las escrituras del sí, que empiezan desde Sócrates, pasando por San Pablo, por San Agustín, por Santa Teresa, por Rousseau, en fin, que atraviesan la historia del pensamiento, sobre todo occidental. Hay un gran desconocimiento
técnico, teórico, literario de lo que es el emprendimiento autoficcional, en donde justamente nos separamos del relato autobiográfico. No tiene nada que ver con la autobiografía por una razón muy simple, y es lo que el gran maestro del estudio autobiográfico, que es Philippe Lejeune, analiza como el pacto de verdad. Él dice que en todo relato autobiográfico existe un pacto tácito de verdad. Nadie que escribe una autobiografía puede mentir en su relato autobiográfico, sino que tiene que ser verdadero y leal a los acontecimientos y a los hechos frente al lector. Yo lo que le respondo con mucho respeto a Philippe Lejeune es que, a diferencia del pacto de verdad que existe en la autobiografía, entonces en la autoficción lo que hacemos es un pacto de mentira. Yo pacto con el espectador, con las lectoras, con los espectadores, que lo que voy a hacer es partir de mis vividos, hablar de mi vida, pero a través de un pacto de mentira en donde voy a mentir. De alguna manera se trata de mentir la verdad. Entonces, la autoficción se inscribe en un procedimiento absolutamente irreverente, emancipador, ilegítimo, de traicionar, de mentir, jugar, ¿no? absolutamente lúdico, absolutamente de jugar. Los personajes, mis alter egos, que no siempre son los mismos, porque en cada autoficción van cambiando, se van modificando. Yo en cada autoficción me voy lanzando a campos de ficción diferentes. Uno es experimentar mi propio asesinato en una habitación de hotel, otro es ir a un zoológico y enamorarme de un gorila, otro es asistir a la muerte de mi padre, otro es atravesar el duelo de mi madre, otro es entregarme en una clínica suiza a un suicidio asistido y entregar mi cuerpo a un necrófilo. Es decir, cada uno me lanzo en campos de proyección, de ficción absolutamente distintos, en donde esos yoes son absolutamente distintos. Entonces, hay un juego muy lúdico de experimentarse, de probarse en situaciones absolutamente casi que imposibles la mayoría. Entonces, en esos alter egos míos, todos tienen algo en común, que es un reloj Casio. Hay un dato verdadero: tengo relojes Casio, me gustan los relojes Casio, viajo mucho a Tokio, trabajo mucho en Tokio, me compro todo el tiempo relojes Casio, pero no solamente es por eso que los personajes tienen en su puño a Casio, lo tienen como un elogio a la figura paradigmática de la traición en la cultura occidental, que es Casio, ¿no? En el Imperio Romano, en la famosa obra de Julio César de Shakespeare, ¿no? Es una guiñada de alguna manera, un poco erudita, pero que me gusta evocarla cada tanto, de que de alguna manera yo reivindico el placer de traicionar las cosas. Y la autoficción es una traición de la realidad. Y hay una cosa en la que coincidís, que os habéis matado en escena los dos, ¿no? Y esto de matarse a uno mismo, no sé, ¿qué pasa por el cuerpo? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, de romper las costuras de la identidad, ¿no? Yo siempre digo que hago autoficción porque mi vida no me basta y porque quisiera tener 1000 vidas y experimentar 1000 cosas distintas. Y en mi caso, bueno, llegó un momento en que, es verdad, había un dolor privado por ciertas cosas que yo no voy a vivir, y había una historia que no contaré porque es muy íntima, sobre hijos o no hijos que tuve. Y bueno, me permití esta cosa extraña de pensar qué ocurrirá cuando yo no esté, y escribir una obra en la que nunca queda muy claro si es el momento en que yo muero y lo que pasa por mi cabeza, o es un sueño, o es una pesadilla, o soy yo mismo escribiendo estas fantasías y estos miedos. Pero creo que tiene mucho que ver con lo que decía Sergio, de romper las costuras de la realidad, ¿no? La realidad es muy pequeña y nos permite indagar en muchos miedos que son muy atávicos desde un lugar muy honesto, porque es mucho más fácil inventar un personaje y matarlo en la escena 3 que elucubrar con qué pasará cuando tú no estés. Y si uno lo hace con honestidad, esto te pone en un lugar de mirar con mucho vértigo, pero también con mucha honestidad, a algo que, lo reconozcamos o no, todos los creadores o todos los escritores tenemos como en el fondo de nuestra cabeza cuando estás creando, que es: ¿y esto para qué? ¿Esto quedará en algún momento? ¿Esto dejará en alguna huella? ¿Esto resonará? ¿Esto se perderá en 10 años? ¿Nadie más sabrá lo que he hecho? Y Sergio decía una cosa muy hermosa con la que yo estoy de acuerdo ayer en este encuentro con los estudiantes, que decía: no busquen la originalidad, solo hay 2 temas,
Desde que empezaron la literatura en Mesopotamia, solo hay dos temas, el miedo a la muerte y el amor. Todos los demás son variaciones. Y este miedo a la muerte, que lo tenemos todos y que los disimulamos de una manera o de otra, creo que jugar con la idea de contar en un escenario qué pasará cuando yo no esté, y sobre todo algo que luego es muy placentero, porque también te permite jugar con el fantasma que interviene cuando tú no estás. Porque en mi caso había unos ciertos puntos de comedia y tratar de influir en esa gente que venía detrás y tratar de imponerles mandatos, ¿no? Que es un poco también lo que hacen las familias. Uno recibe un mandato de la familia y quieras que no, lo impone a lo siguiente, ¿no? Entonces, para mí tenía que ver con el miedo a la muerte, pero también con algo lúdico de pensar, bueno, si no tengo hijos, los voy a tener en escena. Yeah. Sí, es muy bonito verse morir en escena, ¿no? Todo lo que pasa en escena es muy placentero, porque todo lo que es tan duro en la vida real, en el escenario, es hermoso. Para mí el teatro es un campo de experimentación donde podemos hacer todo lo que no podemos hacer en la vida. A mí la vida siempre me resultó desde muy pequeño aburrida, tediosa, previsible. No sé si me gustaba vivir cuando era niño. Yo le preguntaba a mis padres por qué nací, por qué me trajeron al mundo. Yo no pedí nacer, yo no pedí la vida, te obligan a nacer. Y me resultaba absolutamente tediosa y aburrida la vida. Y la única posibilidad que para mí le daba sentido a la monotonía de los días y de las noches era la experiencia artística de la lectura, del teatro, de la música, de la pintura, que ensancha el mundo y que lo vuelve algo infinito, ¿no? De alguna manera una obra de arte es ampliar las posibilidades. Entonces yo desde muy pequeño siempre estuve fascinado por el mundo del arte que me permite suspender el peso insoportable de lo real. Hay algo insoportable en lo real, ¿no? Y de pronto el arte es aquello que nos permite suspender ese peso insoportable. Y todo lo que sucede es extraordinario. Entonces, mi vida la he vivido por medio del arte, porque el arte te permite ensanchar las posibilidades vitales y vivir tantas cosas. Yo he podido llorar de forma apaciguada la muerte de mi madre, por ejemplo, que es algo de lo que hablo en mi último espectáculo, porque lloré tantas veces en la literatura, lloré tantas muertes, que es como que la literatura nos va preparando, ¿no? Es ese territorio en donde nos vamos preparando para la vida. Es la gran escuela de la vida. Entonces, en esa óptica de que el arte nos permite cosas que no nos permite la vida, bueno, en este caso la autoficción nos permite ese ir a campos imposibles, ¿no? En el campo de lo real es imposible. Yo nunca me encerraría una noche con un gorila en una jaula. Pero la idea es tentadora y es interesante y uno puede especular con eso, ¿no? Entonces, sí, verse morir en escena tiene algo muy placentero, ¿no? Porque yo, si alguna vez alguien me mata en una habitación de hotel, debe ser algo terrible. Y sin embargo, cada vez que veo la representación de la ira de Narciso, la escena en que mi cuerpo es despedazado con un cuchillo eléctrico, lo vivo con tanta belleza, con tanta felicidad, que el teatro me permite encontrar belleza ahí donde hay horror, ¿no? Es lo que dice Macbeth en Las Brujas, ¿no? Lo bello es feo y lo feo es bello, no ese claroscuro del que hablábamos recién. Entonces a mí me ha sido muy grato verme morir en escena. Mi padre, cuando estrené el Bramido de Düsseldorf, en donde él muere en escena, mi padre que está muy vivo y que goza de buena salud, venía todas las noches a ver su muerte en escena. Es decir, que eso que me pasa a mí también le pasaba a mi padre, y he constatado que cuando a veces figuras cercanas a mí las lanzo en esos campos de proyección, siempre con mucho cuidado y protegiendo mucho a las personas, esas personas tienen como una especie de fascinación de verse, ¿no? De ver ese doble enigmático en escena. Yo creo que siempre es fascinante el mecanismo de vernos espejados. Mira, yo quería reaccionar a eso porque es una cosa que nos preguntan mucho y que para mí ha sido muy complicada, que es, en autoficción uno puede ponerse en escena uno mismo y puede confesar lo más inconfesable, pero ¿qué pasa
con la gente que tienes alrededor, ¿no? O sea, tú pusiste a tu padre en escena y lo mataste. Yo a mi pobre familia la tengo un poco arrastrada con las cosas que les pasan en escena. Y más allá de la anécdota cómica, es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad moral porque vas a hablar de alguien que no eres tú. Y esa persona que no eres tú puede querer o no compartir su verdad, ¿no? Para mí ha sido en cada obra ha sido un enorme quebradero de cabeza qué silenciaba, qué sacaba, cómo lo sacaba. Y, como decías tú, claro, el teatro es un territorio inmoral. Y además yo creo que los escritores somos unos vampiros que vamos a aprovechar cualquier buena historia. Cualquier buena historia la vas a sacar. Entonces, lo único que tienes que hacer es ver cuál es el mecanismo para que eso no haga daño a quien no tiene que hacerle daño, ¿no? En mi caso no ha sido fácil, pero sin destripar mucho puedo decir que yo encontré una manera de respetar los secretos familiares al tiempo que los revelaba. Y la manera era bastante simple, solo lo saben ellos. En todas las obras que yo he escrito hay algo, muy pronto en la obra, que invalida lo que ellos han vivido en la realidad. Es decir, en la obra cuento algo, pasa algo, que es muy importante y es completamente distinto a lo que ocurrió en la realidad. A partir de ese momento, mi madre, que también murió en escena, viene a ver las funciones con sus amigas. Entonces siempre dice, bueno, son cosas de Borja. Y esto que parece una anécdota no lo es, porque creo que también como escritores tenemos dos responsabilidades. Una, traicionarnos a nosotros mismos y traicionar a los que están cerca para entregar el mejor texto que podamos, pero al mismo tiempo no tenemos derecho a hacer daño gratuitamente. Y la tensión entre estas dos cosas para mí ha sido unos grandes quebraderos de cabeza de hacer autoficción. ¿Tú eso cómo lo has vivido? Sí, hay toda una parte también que es muy tediosa de abordar, que yo abordo a veces en algunos de mis seminarios, que es toda la parte jurídica de lo que es la autoficción, toda la parte legal. Yo, por supuesto que he tenido en varios momentos que defenderme y que trabajar con abogados y he pasado por 3 juicios, porque uno tiene que atender mucho cuando trabaja la autoficción, que uno puede especular y jugar con uno mismo, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno involucra a las demás personas. Entonces, lo que yo siempre he hecho es consultar siempre a la persona, ya sea mi hermana, mi padre, mi madre está muerta, no la pude consultar, pero es una obra en la que está santificada, con lo cual no era necesario consultarla, pero sí me ha pasado de trabajar con el caso de una familia chilena donde hubo un episodio muy violento, y lo que yo hago es, antes de involucrar a esa persona, le doy el texto a leer. Y le habilito a que esa persona pueda retirar, sacar, corregir, poner todo lo que desee, todo lo que quiera, e incluso a veces le propongo de cambiar las identidades. Y he tenido la dicha y la suerte de que siempre me han dicho sí, adelante, y que nunca me han pedido corregir ni cambiar nada. Pero hay que tener mucho cuidado, porque uno puede traicionarse, especular, hablar, lanzarse a campos de proyección, querer experimentar con uno, pero hay que cuidar. Lo real hay que cuidarlo muchísimo. Yo digo que en la ficción todo está habilitado, pero en lo real, por suerte, no todo está habilitado, y hay leyes, hay normas, hay pactos, hay acuerdos, y lo que impera allí es proteger y cuidar a las personas, ¿no? Y que tenemos absolutamente que proteger, al menos yo, las personas que... Strindberg decía una cosa divina cuando se peleaba con alguien, le decía, ya me voy a vengar de vos en la próxima escena, y es cierto que en la autoficción podemos utilizar ese mecanismo, pero fíjate que aún así hay que ser muy cuidadosos y hay que tener mucho cuidado. La autoficción es un acto de una profunda modestia y de una profunda generosidad, cosas de las cuales a veces no se habla, ¿no? Se lo acusa de un egocentrismo, de un onanismo, aunque no tengo nada contra Onan, que me parece un personaje simpaticísimo, y no soy yo quien va a juzgar los mecanismos que cada uno encuentra de encontrar placer, pero muchas veces se nos ataca de amor propio o de un narcisismo patológico, y fíjate tú que es un acto absolutamente modesto, la autoficción. Y cito una frase de Chris Mecker, que es un gran cineasta que trabaja el documental y que trabaja el relato autoficcional, y él siempre dice,
utilizar la primera persona es un gesto de modestia, lo único que tengo para ofrecer es mi yo. Pero es una frase hermosísima y que habla de que hablar de uno mismo, trabajar con uno mismo, es una forma de decir todo lo que tengo para dar es mi propia historia que pongo a disposición de la comunidad o de ese archipiélago. Es decir, que hay un gesto modesto y de generosidad, creo que lo hay también porque muchas veces uno presta su cuerpo, uno presta su historia para hablar de otros problemas. El mecanismo de la confesión en la autoficción, cuando mis personajes se confiesan, que ese mecanismo de la confesión es fascinante, ¿qué es confesarse? Es volver al campo del lenguaje, algo que está en el campo de lo no dicho, lo indecible de pronto pasa a ser dicho. Ese mecanismo es emocionante, es interesante, gusta mucho y de alguna manera pone al alter ego en el estatus de héroe, de que va a confesar algo. Muchas de esas confesiones no necesariamente son confesiones mías, son confesiones de otras personas que yo traigo a mi cuerpo. Y en ese gesto hay algo muy generoso de la autoficción, no solamente la modestia de dar mi yo, sino de que presto mi cuerpo para hablar de esos otros sufrimientos. Hoy trabajábamos en el seminario con una pintura bellísima de Ludwig Kirchner, el padre del expresionismo, uno de los creadores del expresionismo alemán, que combate en la Primera Guerra Mundial, que vuelve del campo de batalla y que se autorretrata sin la mano izquierda, sin la mano derecha, perdón. Y sin embargo, él no pierde la mano en el campo de batalla. Y cuando le preguntan por qué se autorrepresenta sin la mano, él da una respuesta hermosa. Dice, yo no perdí mi mano, pero todos los colegas que combatieron conmigo volvieron del frente de batalla sin una mano. Como yo soy pintor, presto mi cuerpo para hablar de esos mancos que perdieron sus manos. Y él se corta la mano en la pintura. Es una pintura, un autorretrato absolutamente autoficcional. Yo en una obra, por ejemplo, digo que mi padre está desaparecido y no está desaparecido. Pero sin embargo presto mi historia a todas aquellas y a todos aquellos que atravesaron por el dolor de lo que es tener un padre desaparecido. Entonces, en la autoficción también está esa cuota de modestia y de generosidad de la cual a veces no se habla y que creo que defiende mucho este emprendimiento autoficcional. Claro, es como un espejo, ¿no? Es un yo que se mira en el espejo y descubre a otro que al final es yo y no es yo y es otro. Y así, sí, sí, siempre estamos como en un juego de cajas chinas, no hemos hablado mucho esto con Borja. Uno siempre se está mirando, pero no buscándose necesariamente a sí mismo, ¿no? La pregunta no es tanto quién soy yo, sino quiénes somos. Quiénes somos todos los yo que nos habitan a uno, porque uno está habitado por muchos yoes. Yo creo mucho en la multiplicidad de yoes, en la multiplicación de hogares. Yo soy muchas cosas al mismo tiempo. Soy un hombre de izquierda, siempre lo he dicho, pero sin embargo más voy envejeciendo y más me voy encontrando con reflejos de un hombre de derechas. Ay, no. Digo, qué terrible, sí. No, no. Y me pasa incluso en el devenir del día. De pronto de mañana me siento muy de izquierda, pero de noche se me ocurren ideas o pensamientos de derechas. Así que quiere decir que uno puede ser uno y varios a la vez. Entonces yo creo que sí, que uno se mira en ese juego de espejos, pero buscándose múltiple y preguntándose quiénes somos, quién soy yo, pero quién es también la comunidad de personas que me rodean. Al hilo de eso te diré que yo insisto mucho, es que yo todo esto lo viví, o sea, lo descubrí a mi pesar, no era una voluntad de hacer esto, ¿no? Pero curiosamente, cuando escribí la primera obra sobre este mundo de los Gondra, del País Vasco, era una cosa muy, muy íntima, muy privada, que pensé que no iba a tener mucha repercusión. Y lo más curioso para mí es que vinieron muchísima gente, se acercaban después de la función a darme su testimonio, porque entendían que lo que yo había hecho en escena, que era, insisto, una cosa muy privada, muy personal, que me había pasado a mí y a mi familia, entendían que no era mi testimonio, era algo que le había ocurrido a mucha gente. Entonces me resultaba muy curioso entender que lo más privado lo que hacía era resonar en lo más público y provocar que los espectadores se sintieran en comunidad y sobre todo se sintieran en un espacio de seguridad donde podían contarme cosas que no habían contado nunca, ¿no? De hecho, para mí, de verdad, era bastante sorprendente y a veces yo no sabía cómo gestionarlo. Gente que venía y me contaba, algo que no había contado nunca, ¿no? Y que decía, usted ha puesto en palabras algo que yo no he sabido poner y ahora las pongo, ¿no? Y esa idea de que mi palabra privada resuena para convertirse en una palabra pública
sin yo haber pretendido ser el altavoz de un dolor público, sino simplemente transmitir una verdad privada, creo que es este mecanismo que nunca terminamos de conseguir definir, pero que es lo que hace que la autoficción tenga un valor político, yo diría, y un valor ético, que no tiene nada que ver con el egocentrismo, tiene que ver con el testimonio que resuena en la comunidad. Más que hablar de nosotros mismos, lo que estamos haciendo es exponernos en ese mecanismo que hablas tú en el libro de la expiación, para darnos en ofrenda y que la comunidad pueda expiar y ver frente a sí misma ese dolor a través de la confesión del tuyo, que no lo haces por ti, lo haces para compartirlo. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Creo que es lo que está diciendo Borja, es la vertiente más política también de la autoficción, ¿no? Que a veces no se le reconoce el estatus político que tiene la autoficción, ¿no? Foucault decía algo hermoso, decía, no hay nada más político que el vínculo del cuerpo con uno mismo, ¿no? Es decir, emancipar el cuerpo y tener autonomía en saber que sobre este cuerpo yo decido, Foucault dice, es algo absolutamente político. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es algo que de hecho en este momento están todas las agendas políticas, al menos de Europa, ¿no? de dónde empieza y dónde termina la libertad de cada cuerpo. Entonces la autoficción de alguna manera no es algo que está de moda, sino que es algo que adhiere con un principio político de que nadie más que yo decide sobre este cuerpo, de un punto de vista jurídico, clínico, moral, ético, social. Y la autoficción defiende mucho esa idea de un cuerpo que decide sobre sí mismo, ¿no? Y en ese gesto de expiación, en ese gesto de dar mi cuerpo a la polis para hablar de los problemas de esa comunidad, de ese archipiélago, es un gesto absolutamente político. Por eso no es algo que esté de moda, que es otro de los ejes de ataque, que es una forma de desacreditarla, porque las cosas que están de moda sabemos que generalmente se inscriben en la liviandad, en lo que pasa de turno, en lo pasajero, ¿no? De ninguna forma es algo que está de moda, ¿no? Sino que la autoficción es una posición filosófica, estética y poética en torno a lo que es el ser humano y la proyección de sí mismo y la autorrepresentación de sí mismo. Y lo que es el teatro, en cierto modo, porque yo viendo tanto las funciones de Borja como las tuyas, me reconcilio con el teatro y con el concepto de verdad teatral. Frente a muchas maneras de hacer teatro. Y yo en las dos funciones me ha conmovido profundamente, me ha hecho pensar, pero me ha conmovido, porque he sentido que me estaban hablando a mí, que me estaban interpelando, ¿no? Y he agradecido esa generosidad, ¿no? Por lo que decís de expiación y de ofrecimiento. Yo creo que eso es algo que lo hace, ¿no? Para mí ha sido una experiencia muy particular, ¿no? Por eso no entiendo mucho a la gente que arremete contra la autoficción o las críticas así, tan salvajes, que lo comentábamos también y decíamos, ¿y por qué? Y decías tú, ¿por qué les molesta tanto un yo que se hace preguntas en el escenario? Se me quedó eso grabado, ¿no? Y decía Borja, pues yo sé por qué, pero os dejo a vosotros que... Bueno, creo que hay muchas razones. La primera, Sergio la ha explicado muy bien, porque hay un desconocimiento absoluto de los mecanismos teóricos, pero también de la historia de la autoficción. Como dice él, parece que se ha inventado antes de ayer con la definición de Dubrovsky del año 1970 y además está de moda como está de moda el negro. Esta temporada se lleva la autoficción y vamos y la hacemos, ¿no? Y es no entender cuál es ese mecanismo de indagar en el yo para transmitir a la comunidad el dolor privado. Esto existe, lo explica muy bien, desde los clásicos griegos. Después hay algo que también tiene que ver, creo yo, con un cierto agotamiento posmoderno de la exhibición. Como se confunde la autoficción con la exhibición impúdica de uno mismo, hay este ataque, parece que es lo mismo hacer autoficción que publicar un post en tus redes sociales, ¿no? No entender que no tiene nada que ver, que son dos mecanismos completamente distintos, pero hay algo que irrita de la verdad del yo, y sobre todo irrita, creo yo, esto es pura especulación, que en escena renunciemos al pacto implícito de la teatralidad, que es lo que te estoy contando no me ha pasado, soy
un actor que representa. Y claro, la autoficción hace una cosa muy extraña, porque representa y no representa al mismo tiempo. Y esto genera una incomodidad en ciertos espectadores, y ciertos críticos también, que no saben dónde colocar esto. No saben, o sea, quieren que las cosas sean o blancas o negras, pero este camino extraño, ¿no? Yo creo, a mí me pasa igual que a él muchísimas veces, que la pregunta que te hacen de una manera muy ingenua en cuanto termina la función es, bueno, pero ¿de esto qué pasó? ¿De esto qué es verdad? Todo. Claro. Quiere decir que todo. Pero cuando tú respondes todo, todo y nada, Sí, exacto. claro, esto genera mucha irritación. Sí, sin lugar a dudas. Ese vacilar que tiene el espectador de la autoficción, que es un juego muy interesante también, que es verdad, que es mentira, que toca la raíz epistemológica de lo que es el arte, es muy disfrutable, pero también puede irritar mucho, ¿no? Ese espectador vacilante en determinado momento le puede irritar eso, pero raras veces la crítica viene de los espectadores, generalmente viene increíblemente de colegas o de personas del medio, e irrita mucho un yo que toma la palabra, ¿no? Y yo creo que eso que Lipovetsky llama la cultura del sí mismo, o que Foucault teoriza con los procesos de personalización que aparecen en la década de los 70 y que son tan importantes, ¿no? Donde se caen los grandes relatos heroicos y empiezan los discursos de emancipación de las personas con total autonomía, que se empiezan a emancipar como si ese gesto tan hermoso, la cultura de sí mismo es maravilloso, y el proceso de personalización también, de reforzar la persona y el sujeto como tal, como sujeto de derecho, eso, fíjate tú, que en la década de los 90 cae en manos de la economía de mercado, de las doctrinas neoliberales que transforman eso en seres individualistas, egoístas, arribistas, y se malforma y se malinterpreta toda esa corriente que había empezado en la década de los 70 de la cultura del volver al sí mismo, ¿no? Y lamentablemente se pervierte ese reforzar el sujeto, se pervierte, se malentiende y se transforma en una especie de narciso que se mira en aguas putrefactas o que está permanentemente encerrado en un autoselfie o dispersándose en promocionar las cosas más absurdas de la vida, como puede ser lo que uno comió, lo que uno viajó, lo que uno hizo, lo que uno compró. Entonces se ha pervertido esa cultura maravillosa de los 70 y yo creo que la autoficción es justamente políticamente una forma de retornar o recuperar ese impulso de volver a una cultura del sí, de una cultura del sujeto, de una cultura de la persona, pero no víctima de la sociedad de consumo, sino de forma mucho más emancipada y autónoma, preguntándose absolutamente quiénes somos. Sócrates dice algo hermoso, que el sentido de la vida transita por el gnosis autón, por el saber quiénes somos, y que el sentido de la vida es intentar descifrar quiénes somos. Si no tratamos de comprender quién soy, por qué estoy en este mundo, para qué estoy en este mundo y quiénes son las personas que me rodean, la vida no tiene sentido. Y para Sócrates la filosofía es el camino de aprender ese saber quién soy, sabiendo que solo sé que nada sé, es decir, sabiendo que finalmente no voy a saber nunca quién soy, pero que es importante esa búsqueda. San Agustín decía, no nos desparramemos fuera de nosotros mismos, tratemos de entrar dentro de nosotros, que es donde reside la verdad. Y Walt Whitman es otro que va a hablar todo el tiempo de cántate a ti mismo, pero bajo el precepto de que todo lo que diga de mí también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo, ¿no? Volvemos a la noción del archipiélago. Entonces, el procedimiento autoficcional, contrariamente a lo que se cree, es política pura, política dura, de defender los ideales humanistas, de que el yo está hablando en pos y en nombre de una comunidad, y nunca está olvidando, dándole la espalda a esa comunidad. Y eso increíblemente, paradojalmente, a veces irrita mucho, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que irritan mucho últimamente, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalles. Y luego pensando, una de las cosas que comentabais en vuestra conversación y creo que lo planteaba Borja, era un poco el futuro del género. Y recuerdo que tú decías que es inagotable porque es infinito. No sé, yo creo que podríamos desarrollar un poco, ¿no? Infinito.
Decías, porque el yo es infinito y porque podemos estar jugando por toda la eternidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque y no dejan de pasarnos cosas, decías, ¿no? Sí, yo en Tierra en un momento un personaje le pregunta al personaje del dramaturgo, le pregunta, ¿pero no tenés miedo de seguir repitiéndote? Bueno, él dice, sí, es posible, a veces uno puede repetirse, pero también la repetición no es algo malo, la repetición va forjando un estilo, ¿no? No hay que ser original todo el tiempo, la originalidad es un invento decimonónico de la burguesía para insertar un producto en el mercado y poder venderlo. El arte no va por esos carriles, no hay que buscar la originalidad a toda costa, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a la repetición, porque la repetición es lo que de alguna manera va creando un estilo que va permitiendo reconocer determinadas figuras, determinados modos, determinadas maneras. Entonces, yo no le tengo miedo a la repetición. Eso es lo primero que le responde el personaje. Lo segundo que le responde el personaje es que nunca se agota la autoficción. Del momento que uno va trabajando con lo que va viviendo, y lo que va viviendo va siendo diferente. Las cosas que yo vivía a los 40 años son muy distintas de las cosas que yo vivo a los 50 años. Entonces, sin lugar a dudas, mi alter ego siempre va a tener cosas de mí, pero en cada obra se va modificando. Y por otra parte, uno no solamente se dedica a autoficciones. En este momento yo estoy escribiendo 2 proyectos teatrales, un monólogo y un texto para 7 personajes que no son autoficción, que son ficciones puras. Pero creo que no se agota. No sé qué piensa Borja, lo hemos hablado también. Tú además estás en una segunda novela que tiene que ver con ese camino. No lo cuentes, Ángela. Bueno, yo reconozco que he tenido conflicto con eso, pero no tanto con el género, sino con mi autoficción, porque era una autoficción familiar donde, bueno, estas 3 obras que terminaron constituyendo una trilogía respondían a 3 momentos que necesitaba contar y, o sea, yo pensaba, ¿qué más puedo hacer, ¿no? ¿Dónde más puedo incidir? Y no veía qué obra podía escribir después de esas que continuara esto, ¿no? Yo tenía como bastante claro, o muy claro, que esta saga estaba terminada, ¿no? Sobre todo, sino porque mi editor me come con patatas si hago una 4ª obra. Pero digamos que no creo que el género esté agotado. Para mí, a lo mejor está agotada esta saga familiar de los Gondra en el teatro, ¿no? Y curiosamente fui a ver una obra de autoficción de Denise Desperús, que está aquí con nosotros, donde vi algo que no había visto hasta ahora en la autoficción, era el humor en la autoficción. Era una obra muy cómica que, bueno, abría una cierta vía. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Sergio en que siempre nos van a pasar cosas. Lo que creo es que, en mi caso ahora mismo, no veo qué obra de teatro podría hacer autoficción. En cambio, la narrativa sí que lo que estoy escribiendo ahora, que no sé si termina siendo o no siendo una novela, uno escribe un poco con la esperanza de que llegue a algún puerto, sí que veo que hay una serie de cosas que puedo contar con este mecanismo de la autoficción, que para mí, insisto, no tiene nada que ver ni con la moda, ni con adscribirme a un género, tiene que ver con que es la herramienta que me permite mezclar 2 cosas que para mí son muy difíciles de hacer conjuntamente. Yo no había encontrado la manera de hacerlo hasta que me topé con la autoficción casi por casualidad, que era, por un lado, en lo que estoy escribiendo y en esta trilogía de los Gondra, yo quería dar testimonio. Quería dar un testimonio en primera persona de algo que me había ocurrido a gente muy cercana, que me parecía importante contar en voz alta, pero ese testimonio tenía que ser sincero, no podía mentir en el testimonio, ¿no? La limitación del testimonio estaba en que a la hora de utilizar un punto de vista de mirar desde fuera, yo puedo inventar cosas relativas a mí, pero como escritor no puedo, si es un testimonio, no puedo inventar las cosas de las que yo no estuve presente o no supe si no hablo con esas personas, ¿no? Entonces, la posibilidad de introducir, como dice muy bien Sergio, ficción en ese testimonio me permite ser muy sincero en aquello de lo que yo he sido testigo y que quiero decir en voz alta, pero me permite al mismo tiempo fantasear, ficcionalizar y traicionar todo aquello que yo no sé. En esta segunda novela, que no sé si llegará a buen puerto, pero
lo que quiero contar es algo que a mí me sigue doliendo de cosas que he hecho y que he vivido, pero en un contexto en el que no sé la mitad de las cosas de lo que ocurrieron, de las que ocurrieron. Y el procedimiento me sigue sirviendo porque me permite, digamos, mentir con una verdad. Entonces, no sé si... O sea, supongo que la autoficción no se agota o no se agotará para mí mientras necesite contar estas cosas de esta manera. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo termina. No sé. Hay tantas obras que acaban en este cajón. Uno siempre tiene cuadernos, como bien él sabe, cuadernos y cuadernos que algunos llegan a buen puerto y otros no, ¿no? Pero Claro. lo importante es estar siempre escribiendo. Sí, porque Sergio decía que él nunca para de escribir. Decías. No, lo que yo digo, ¿Consciente o inconscientemente? no, que yo Sí. siento que estoy escribiendo todo el tiempo, ¿no? Para mí la escritura, después está el momento en que uno baja eso, un software o un papel, pero yo siento que estoy escribiendo todo el tiempo, porque la escritura no es solamente el acto de escribir, uno escribe aún cuando no está escribiendo. Por eso yo siempre le insisto a colegas a veces, cuando me dicen estoy sin poder escribir o no estoy pudiendo escribir, siempre me gusta decir, bueno, a veces uno puede estar escribiendo sin estar escribiendo. Yo siento que escribo permanentemente y a veces mis procesos de escritura son muy breves, pueden ser de 7 días, 8 días, pero hay obras que yo siento que demoré 15 años en escribirlas. Incluso uno puede estar escribiendo sin saber que está escribiendo. Entonces a mí me consuela eso de allí que tenga esa disciplina, ¿no? De todos los días, de 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es un momento en que yo me encierro en mi escritorio y me encierro a trabajar, me encierro a escribir, que no solamente es escribir mis obras, sino también artículos, seminarios, encargos, responder, cartas, trabajar con los editores, correcciones de texto. Son siempre 7 horas que me impongo, esté en donde esté, de trabajo, porque hay que estar preparado cuando llega el estado de gracia, porque existe el estado de gracia, al menos en mí existe un momento en que siento que ahora es el momento, entonces uno tiene que estar preparado en ese momento a tener esas 7 horas. Mi disciplina pasa por ese rigor, ¿no? Por imponerme siempre esas horas de trabajo en ese momento que es un momento ideal para escribir. Lo hablábamos con Ana María antes de empezar, de 5 de la mañana al mediodía, pero no quiere decir que esté escribiendo ficciones u obras o autoficciones durante todo ese tiempo. Y después ya paso a otras actividades, pero estoy todo el tiempo escribiendo, cuando estoy viajando en un avión, cuando estoy comiendo, cuando estoy con alguien, cuando estoy visitando un museo, cuando estoy con un grupo de amigos, cuando estoy enterrando a alguien. En todo momento siento que estoy escribiendo porque la escritura es una forma de percibir y de traducir el mundo. Es eso, escribir, es un trabajo de traducción esencialmente. Entonces es un trabajo que en mí al menos no se detiene en ningún momento. ¿Y en usted? Igualmente. Yo, de hecho, con Sergio he tenido una revelación. Yo sí que soy un escritor muy angustiado y cuando tengo esos periodos en que no sale nada y uno da vueltas y se da contra las paredes, bueno, pienso, ya está, se acabó. La fuente se agotó y no escribiré nunca nada más. Pero me doy cuenta, a raíz de una cosa que dijo él, que en realidad vivir es importante y escribes en la vida. Uno no sabe nunca por qué, digamos, no sé si hay inspiración, pero cuando uno está en ese momento de gracia que viene cuando viene, de repente algo que pasó hace 25 años o hace 10 minutos se convierte en material que aparece porque la escritura lo convoca y genera un campo de virtualidad de escritura y pasa a formar parte de esa escritura. Claro, yo no sé de las 300 cosas que vivo en el día, cuáles van a terminar siendo parte de una escritura, ¿no? Sí que sé que la madurez me ha hecho entender que no hay que buscar experiencias. Yo creo que como todos los jóvenes cometí una serie de excesos. Creía que había que tener una vida muy interesante y hacer muchas cosas para después contarlas, ¿no? Y cuando pasa el tiempo uno entiende que no es cierto. O sea, que realmente la vida es compleja, es interesante y la mirada, como dice muy bien él, la mirada del escritor es lo que hace interesante el relato.
Y no tiene, o sea, todo está contado, no puedes inventarte ninguna experiencia, por más estrambótica que te parezca, que solo te pase a ti para contarla, ¿no? Y yo creo que en eso hemos caído todos, ¿no? En experimentar con las cosas más raras para ver si se me ocurre una idea que nunca haya existido. No, no es verdad. En la vida cotidiana, si sabes mirar, que creo que es lo fundamental. Además, tanto él como yo hemos dado muchísimos talleres, seminarios, cursos, laboratorios, y siempre, yo creo que siempre tenemos esta idea de decir, no sabemos enseñar a escribir, no sabemos cómo se enseña a escribir. Sabemos ayudar a educar la mirada, que es lo que necesita un escritor, tener una mirada propia sobre el mundo. Qué bonito eso, ¿no? Es una hermosa definición de la escritura. Yo lo decía mucho estos días a mis estudiantes, ¿no? Es conectar con el centro de gravedad, con la mirada que uno tiene. El espacio académico es un espacio que ayuda mucho, al menos a mí, a la escritura. Es un espacio que me ayuda mucho a ordenarme porque uno tiene una obligación, una responsabilidad. Cuando dirige un seminario de 30 horas con 20 personas, uno tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? De 7 horas diarias, es decir, es una gran exigencia, pero eso también ayuda a escribir, porque uno está trabajando con un grupo de colegas, de personas, de estudiantes que están cuestionándose el tema de la escritura, y eso es muy motivante, es muy estimulante, no solamente para los participantes, sino también para quien está llevando adelante el seminario, el taller, el curso. Entonces, para mí el espacio académico se conecta mucho con el espacio de escritura, me inspira mucho, me estimula mucho. Oír también, no solamente mirar el mundo, sino oír, escuchar, consultar, hablar, conversar con alguien también. Uno escribe conversando con alguien. Yo he tenido conversaciones con personas que me han sido muy inspiradoras, o esto que dice Borja, estoy de acuerdo, que de pronto surge un recuerdo, un episodio del pasado que nos puede llevar, ¿no?, a ese acto de escritura. Es algo absolutamente epifánico, ¿no?, cuando sucede. ¿Hay alguna cosa que os queráis preguntar entre vosotros? Que no se quede, si no pasamos aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero igual entre vosotros es algo que os apetece preguntar, o no lo sé. Vale. ¿No? Esta pregunta es un poco a traición, pero me pareció que cuando fui a ver Tierra aparecía algo que me parecía muy veladamente en obras anteriores, que era el humor. Yo no había visto mucho humor en obras anteriores, y en Tierra sí. Es algo consciente, es algo inconsciente, es algo que aparezca por... Sí, el humor no es una de las zonas que yo más transite, y en efecto sí, en Tierra aparece mucho el humor, y yo pienso que es un contrapeso del tema que aborda, ¿no? Que no es un tema simple, que es el tema del duelo, que es el tema de transitar el duelo de un ser querido. Entonces creo que de alguna manera el humor en ese espectáculo es como un fuelle, es un lugar por donde podemos un poco respirar, pero eso es un mérito de los 4 intérpretes, que son extraordinarios, y que son 2 actores y 2 actrices que manejan muy bien el código del humor, y creo que con mucha elegancia y con mucha inteligencia fueron llevando la obra hacia esos lugares. No fue algo buscado ni por mí como dramaturgo ni como director. Hay algo en los intérpretes, participa mucho más de lo que uno cree en el teatro, ¿no? Tendemos a pensar que todo viene del autor y del director, del equipo de diseñadores, que los intérpretes están allí ejecutando algo, y no es así, no es así. El elenco, una buena actriz, un buen actor, son tan autor y tan director como es el autor y el director. Y yo tuve la dicha en Tierra de tener esos 4 intérpretes extraordinarios que iban proponiendo y que iban habilitando el espacio del humor. Así que te agradezco que lo hayas visto y que me lo digas, pero no es mérito mío, creo que es mérito de esos 4, y que es uno de los aspectos más bellos que tiene que hacer el espectáculo, es ese humor que nos permite, que nos acompaña en el duelo. El humor también forma parte del duelo. ¿Le tenés miedo a la muerte? Y sí, claro, ¿cómo no? Sí, porque... A ver, esto es complicado de explicar, pero tengo la sensación de que las personas que no tenemos hijos, hasta donde nosotros sabemos, que no los tenemos, tenemos
como un peso encima de no transmitir la vida, de no transmitir el legado, de ser el último de la estirpe, ¿no? Y en mi caso sé que hay un terror a la desaparición, un terror a decir, cuando no esté aquí no quedará nada, ¿no? Y esto me ha llevado, como tú bien sabes, a aferrarme a esa tumba familiar que existe en un lugar del mundo donde yo quiero estar enterrado, a pesar de que algunos no quieran, porque necesito sentir que formo parte de esa tradición y de ese legado, ¿no? Y creo que el hecho de ser escritor, a lo que he llegado después de tratar de ser director, porque realmente mi formación fue de director de escena, y terminé en la escritura de una manera también muy intuitiva y muy poco buscada, porque no conseguía los textos que yo quería y terminé escribiéndolos yo. Pero creo que ese correr el foco hacia la escritura tiene que ver con la necesidad de inscribir el gesto creativo en una perspectiva de futuro, en que algo quede, ¿no? Seguramente es muy ingenuo pensar que cualquier libro que escribamos nosotros seguirá existiendo dentro de 50 años, pero el teatro tiene algo de escritura en la arena, ¿no? Que viene la ola y desaparece. El teatro que hacemos existe en el momento en que se ve. En cuanto los espectadores salen de la sala de teatro, ya no existe ese teatro, ¿no? Y entonces, el hecho de escribir una cosa tan extraña y tan anfibia como es la literatura dramática, que es literatura y no es literatura, creo que tiene que ver con la necesidad de vincularme, por un lado, a lo escénico que ocurre aquí y ahora, y que es el mundo en el que yo vivo, pero con una necesidad de vencer a la muerte, porque en algún sitio, aunque solo sea en la Biblioteca Nacional, seguirá existiendo un ejemplar de algo que yo un día escribí. Eso sucederá, porque el primer acto nació en 1957. Estamos en 2024 y se sigue publicando. Me da esperanza. Eso sucederá, sí. Y además están aquí los editores de Punto de Vista y yo creo que, bueno, que es importante, ¿no?, que quede ese reflejo en el papel, ¿no? Y ahora yo creo que es el turno de que si a alguien le apetece hacer alguna pregunta, mira, aquí. Bueno, sí, de la cuestión de límites. Borja ha hablado de los claroscuros, Sergio ha hablado de ser y no ser a la vez, tú has hablado de la verdad teatral, que creo que es algo emparentado con cuando Mario Vargas Llosa define la ficción como la verdad de las mentiras. Bueno, yo os imagino a vosotros en la intimidad de vuestra cocina, echando ingredientes en la marmita, que luego vais a compartir en un guiso con los espectadores, que se van a poner la servilleta de la suspensión de la incredulidad, que vosotros muchas veces jugáis con ello, con esa suspensión de la incredulidad haciendo crédulo. Entonces, ¿dónde ponéis el límite? ¿Cuándo dejáis de verter pedazos de la propia vida, de las experiencias, y decir, bueno, esto no lo voy a meter, esto es ficción? ¿Dónde tracéis la raya? Uy. La metáfora culinaria me cuesta un poco porque nunca en mi vida cociné un solo plato. Soy un pésimo, es una de mis grandes frustraciones, es algo que no sé hacer. Lo único que sé hacer es escribir y leer, no sé hacer absolutamente nada más. Entonces me cuesta un poco imaginar esa imagen de la marmita y me encanta que me cocinen, y me encanta comer. Pero yo creo que cuando yo escribo es la propia escritura la que va imponiendo las propias reglas. Hay en esta sala muchas personas que escriben. Está Maranta, está Denise, está Matías, está Abel, está Celdrán, está José Luis García Barrientos. Hay muchos intelectuales, pensadoras, escritoras, dramaturgos. Estoy de acuerdo que van a compartir conmigo y todos quienes están también, quienes escriben y de pronto no nombré, de que cuando uno empieza a escribir hay un momento en que la obra se empieza a escribir sola. Y hay algo extraordinario que empieza a suceder y es que la propia escritura, la propia obra empieza a dirigir los dedos de uno, la mano de uno, el estado de uno, y la obra cobra una cierta autonomía hasta que logra concluirse. Es muy raro de explicar, solo es la experimentación del acto de escritura. Me interesaría saber si te ha pasado a ti, Borja, pero el propio personaje se empieza a revelar y a revelar. Como hablábamos ayer, el propio personaje te empieza a decir, no es de esta forma que hay que escribirme. La propia escena
te empieza a decir que tiene que terminar, la propia página se empieza a cansar. Es algo muy extraño que va más allá de una explicación lógica. No se trata de una salida mística o romántica, sino que es algo realmente que yo siento. Entonces, no soy tanto yo el que pone los límites, sino que la propia obra va diciendo cuando algo está de más, cuando algo está de menos. Y después la lectura de lo que yo llamo mi círculo más próximo, que son las personas a quienes uno le da a leer el material, las primeras personas que leen y que para mí son fundamentales sus devoluciones y que ayudan mucho a eso de pronto, a poner esos límites. No sé si respondí a su pregunta, pero en todo caso no es algo que gestione uno tanto, sino que va gestionando la propia obra. Y en mi caso yo no publico nunca antes de estrenar la obra, después de la escritura en solitario, después de esa corrección, de esas devoluciones, viene una segunda fase en mi escritura, que es el trabajo en el ensayo, en donde todo el equipo que está trabajando conmigo, generalmente son entre 25 y 30 personas, entre los asistentes, los intérpretes, los diseñadores, la producción, la obra va pasando por distintas pruebas. No hay nada más sabio que el aparato fonético, que la psicología, que la carga emocional de una buena actriz o de un buen actor para decir esto está mal, esto ya lo dijiste, esto cortalo, y son quienes mejores van ayudando a mejorar el texto. Y lo último que llega son los editores, que cuando uno tiene el placer de tener editores como Alberto y como Felipe, son el último tamiz, que hacen las últimas correcciones, los últimos retoques, es casi que un trabajo colectivo ese. Entonces, por suerte yo tengo la dicha de que no lo hago en la soledad, sino que lo hago con todo un grupo de personas que me va ayudando. Pero yo diría que lo esencial, la propia obra lo va diciendo. Hay un pasaje en donde el Quijote le dice a Cervantes, ya es hora de cerrar este capítulo. Creo que Cervantes en lo que nos está diciendo a sí mismo es que el personaje mismo llega un momento en que empieza a decidir qué hay que hacer con él, ¿no? No sé si te pasa a ti esto, Borja. Totalmente, exactamente lo mismo. Yo tengo mucho la sensación de que la escritura no es un estado, digamos, de reflexión. Cuando escribo tengo que dejar que eso vuele y no puedo poner límites porque entonces hay como una camisa de fuerza que me bloquea. De hecho, la escritura es el momento de locura donde todo puede ir a cualquier sitio. De hecho, yo no soy muy caótico, no escribo estas obras que parecen como tan estructuradas, nunca nacen con esa estructura, siempre hago una locura de escritura que va hacia miles de sitios y no puedo pensar. En el momento de escribir no puedo pensar. De hecho, hay una cosa muy intuitiva en mí que sé que, como dice muy bien Sergio, cuando la escritura corre sola, cuando los dedos no me dan para escribir tan rápido como la cabeza, porque yo tengo una idea muy rara, muy extraña, pero a mí es la que me funciona, yo creo que hay voces que me susurran lo que tengo que escribir. Yo esto no lo sé explicar, supongo que... Se llama esquizofrenia. Sí, esquizofrenia, estoy completamente loco, pero yo no escribo, hay unas voces en mi cabeza que yo tengo que seguir. Cuando no consigo ir lo suficientemente rápido porque esas voces van a toda pastilla y yo tengo que seguir, entonces la escritura está sucediendo. Cuando estoy pensando, intentando que aquello aparezca y digo, ay, ¿y si ahora hago esto? ¿Y si ahora...? No está sucediendo. No está sucediendo y no va a suceder. Lo que sí es cierto es que todo ese material caótico en una primera fase, después exige un trabajo ímprobo de ordenación, limpieza, no lo llamaría autocensura, pero sí, esto que dije antes, pensar qué no puedes contar o qué no debes contar. Cuando lo escribo no puedo pensar, esto no lo voy a hacer. No puede ser así, tiene que estar. Cuando estoy armando la obra definitiva, sí que puedo decir, bueno, esto debe existir en la obra debe dar cuenta de esto, pero no de esta manera. Y ahí sí puede haber un trabajo consciente para encontrar los mecanismos o las técnicas para que eso aparezca transmutado en la escena. Pero si soy sincero, yo no puedo pensar cuando escribo. O sea, directamente me bloquearía. Yo tengo un pánico absoluto a la página en blanco. Y si me pongo a pensar, esa página seguirá en blanco siempre. ¿Alguna preguntita más? ¿Para aquí?
quería deciros mientras, y aprovecho antes de llegar el micro, que allá fuera una mesa, así no, con todas las publicaciones de punto de vista y con la revista de Primer Acto donde se recoge el debate que tuvieron, que completado con lo de hoy es una experiencia religiosa, que dirían, ¿no? Sí. Gracias. Y a ver la pregunta. Buenas noches. Bueno, lo primero, daros las gracias por ofrecernos esta conversación en la que creo que a los que estamos en este lado y tenemos un fuerte interés por, digamos, conocer las posibilidades, las diferentes posibilidades de nuestros yoes en la escritura o en la autoficción, también nos convierte, aunque estemos en este lado. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto pensáis que en los grandes textos clásicos hay una autoficción camuflada, digamos? Por ejemplo, Hamlet, Ofelia y Claudio son Shakespeare. Gracias. Uy, a ver, Sergio. Yo creo que siempre el autor, la autora, se camufla un poco en lo que escribe, ¿no? Ingmar Bergman decía una cosa hermosa: mis películas, mis guiones, los he escrito con mis tripas. Y pese a que ha transitado por la autoficción, porque hay 2 novelas y 2 películas que son autoficcionales, donde él reivindica su identidad como autor, como personaje y como protagonista, no necesariamente es un director que esté vinculado a la autoficción. Y él decía, cada una de mis películas las hago con mis tripas. Yo creo que no hay obra de arte, no hay creador, no hay creadora que en el procedimiento creativo no esté trabajando con sus emociones, con sus vividos, con su historia, con sus impresiones, que se esconda más, que se esconda menos. Esto que contábamos de Strindberg, cuando se peleaba con alguien, me vengaré de ti en mi próxima escena. Creo que la diferencia de la autoficción es que reivindica, problematiza y evidencia esa superposición de autor, narrador, personaje, protagonista. Pero yo dudo que haya un solo creador, una sola creadora, que en su pincelada, en su partitura, en sus palabras, no esté poniendo sus propias emociones, sus propios vividos, su propia historia. Todos creamos a partir de nuestro centro de gravedad, entonces creo que sí, que es posible, sería interesante como desafío, ¿no?, para un seminario, para un taller, de trabajar con 4 grandes clásicos y ver en qué lugar se puede haber puesto. Yo creo que Shakespeare tiene una tal genialidad que de forma idiolectal logra hacer una especie de prisma, y yo diría que se cuela en todos los personajes, ¿no? Sería fascinante de ver en dónde está Dostoyevsky, en dónde está Virginia Woolf, en dónde está... Ese es un desafío interesante, pero creo que todo creador trabaja consigo mismo, ¿no? Y luego hay zonas fronterizas también, ¿no? Porque me acuerdo cuando conversábamos que yo te decía, ¿Cantor? ¿Tú dónde lo ubicarías? Y me decías, ¿sí? Es un poco particular, sí, lo de Cantor, ¿no? Es decir, él mismo se pone en escena, tiene algo de muy autoficcional, ¿no? Él mismo, La clase muerta es un ejemplo claro, él mismo se pone en escena su propio cuerpo, pero no necesariamente como un elemento ficcional o ficticio del mundo diegético, sino extradiegético, porque él se ponía a disposición de mover, de trabajar, de dirigir, pero estaba contando su propia historia también. Es fascinante. Yo creo que el caso de Cantor, como de muchos genios, es un caso que es imposible de clasificar y que es absolutamente único y extraordinario. Bueno, yo directamente te diré lo mismo que dijo él, no voy a ahondar porque creo que la respuesta es perfecta. Solo miraría la cuestión desde otro lado y creo que ha habido como una inflación de la crítica, del aparato crítico, que ha buscado siempre interpretar los personajes a partir de lo biográfico del autor, ¿no? Si Shakespeare habla de esto es porque le pasó, ¿no? Y creo que es una mirada muy extraña a los creadores, esa mirada a posteriori de la crítica que trata siempre de descubrir el elemento biográfico en algo que aparece en nuestra creación. Yo estoy convencido de que no se puede reducir la creación a parámetros intelectuales, puramente. Hay
una parte inefable que no sabemos de dónde viene, que obviamente tiene que ver con lo que has vivido, con lo que has leído, con lo que te ha influido, pero no creo que todas nuestras palabras traduzcan, o nuestros personajes traduzcan algo de nuestra biografía, ¿no? O sea, nosotros hemos contado cosas que no nos pasaron nunca y que no nos han pasado a gente muy cercana, y yo me sorprendo a veces cuando hay lecturas sobre cosas que hemos escrito que entienden que esto viene de esto otro, ¿no? Yo creo que a todos los que escribimos nos provoca un enorme placer, muy morboso y muy malsano, leer a veces sobre lo que hemos escrito, interpretaciones que uno dice, no sé dónde fueron a encontrar esto, ¿no? Pero digo esto y por otra parte me contradigo porque creo muy firmemente en esto que decía Umberto Eco, de que el escritor solo es el primer lector del texto. Es decir, si alguien encuentra ecos que yo no vi en algo que yo escribí, todo bien. Yo no fui consciente de hacer eso y no estoy convencido de que todo lo que escribo se pueda reducir a algo que me pasó. Si lo quieren ver. Me parece que eso es hermoso, ¿no? Que lo interesante de interpretar una obra de arte es reconocer no un sentido, sino la cantidad de sentidos que tiene. Entonces a mí me da mucho placer cuando a veces interpretan o analizan o ven cosas que uno no vio. No necesariamente creo que el autor sea quien tenga la autoridad sobre su obra, ¿no? Sino que el mandato final lo tiene siempre el lector o la lectora, él o la espectadora, que son quienes deciden, ¿no? Al final es como un pajarito, se lo sueltas, ya vuela solo y ahí ya, ¿no? Y que están construyendo al mismo tiempo la partitura escénica junto con nosotros, ¿no? El espectador es un poeta más en el andamiaje teatral, está construyendo y trabajando y en ese sentido me parece que es fundamental. Bueno, ya nos tenemos que ir un poco retirando. Yo quiero dar muchísimas las gracias a Sergio y a Borja, de verdad. Borja además es miembro del Consejo de Redacción de Primer Acto, o sea que es parte activa. Y Sergio Blanco le vamos a hacer miembro del Consejo de Redacción como se descuide. Sí. Y a todos vosotros muchísimas gracias, ha sido un placer y vamos a seguir haciendo cosas. Gracias. A vosotros.